Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano y hoy me gustaría hablar de los ataques de pánico. Tuve la oportunidad de entrar en un par de grupos de Facebook donde había muchísima gente, unos 60.000 personas, em, pidiendo ayuda y comentando que sufrían ataques de pánico. Yo personalmente sufría también en ese momento ataques de pánico. Me acuerdo que encontré un post de una persona que preguntaba, de una manera muy bonita, preguntaba, ¿de qué sirve, no? Saber que hay otras personas que tienen ataques de pánico, ¿no? Porque algunas personas posteaban, hola, estoy sufriendo un ataque de pánico, ¿hay alguien por ahí? Y encontré otras personas que preguntaban si se podía salir, si uno podía terminar, si uno podía dejar de tener ataques de pánico. Sí, se puede terminar con los ataques de pánico. Es un proceso que no dura un día, pero tampoco dura un año. Uno tiene que pedir ayuda. Eh, Terapia psicológica puede ayudar. Si uno establece un lindo lazo con el terapeuta. Eh, las consultas que yo hice al médico me ayudaron también, quizás a veces más que las consultas con el psicólogo, porque uno cree que se siente, o sea, la presión arterial sube y uno siente que el cuerpo va a fallar y que se puede desmayar o se va a morir. Entonces fui al médico para que me haga chequeos. Eh, Fui al cardiólogo para que me vea el corazón. El médico me hizo a su vez también un ultrasal, es un ultrasonido, me miró los órganos porque tenía yo presión acá, en el pecho, en la parte de arriba del estómago. Y el médico me dio también medicación, probé 4 o 5 tipos diferentes de medicación que no me ayudaron mucho, solo notaba que me daban sueño. Quizás me tranquilizaban un poco, pero tampoco fueron una solución. Lo que me ayudó muchísimo fue cuando el médico de cabecera me dijo, señor, usted tiene que empezar a confiar en su cuerpo está sano, lo hemos revisado, yo lo revisó el cardiólogo, usted está sano, es solo el problema en la cabeza. Y como yo tengo la suerte de que ese médico que yo tengo de cabecera desde el principio me generó mucha confianza, creí en él, creí en lo que me dijo. Digo, voy a confiar en este tipo porque me parece un tipo muy confiable. Y aparte me revisó, el tipo es médico, el tipo no me va a mentir. Me dice, su cuerpo está sano, confía en su cuerpo. Entonces yo pensé, voy a confiar en mi cuerpo, voy a confiar en el médico, voy a confiar en mi cuerpo, voy a dejar de confiar en mi cabeza. Y le pregunté, le digo, ¿y si siento que me voy a desmayar? Me dice, siéntese, acuéstese, pare, relájese y no se va a desmayar. Así como está agitado, se va a desagitar. No hace falta llamar a una ambulancia. No va a pasar nada. Bueno, yo tuve la suerte de poder creer en él y empecé a dejar de tomar las pastillas y empecé como a retomar la confianza en mí. Primero en mi cuerpo. Eh, Creo que hay varios factores que hacen que uno tenga ataques de pánico. Uno es autoestima baja, o sea, una autovaloración muy baja, una confianza en uno mismo muy baja. Quizás demasiado tiempo libre para para prestar atención a la respiración, cómo se me acelera la respiración, cómo se me acelera el corazón, o sea, el foco demasiado puesto en uno y en las cosas horribles que uno piensa del futuro, que uno no va a poder afrontar determinadas situaciones. Y es la sensación de una amenaza inminente, de que algo malo va a pasar prácticamente ya va a pasar ahora, ya. Y es solo una amenaza en realidad, no, eso no pasa nunca. Es un susto, pero es un susto permanente. Es horrible, es más que horrible, es una sensación de las peores que uno puede sentir, de las peores que yo he sentido en mi vida.
Es un ataque de miedo, un futuro negativo, y después de ese futuro, después de eso negro que viene en el futuro, después de esa situación horrible de futuro, como que no hay nada. Y uno también pierde perspectiva del resto de las cosas, del mundo, de la familia, de los amigos, del trabajo, de los hobbies, de las vacaciones, de un montón de cosas que están ahí y que son también muy importantes. Uno está como con la visión muy, muy cerrada, la perspectiva muy pequeña, muy chiquitita en mi cuerpo, que parece que va a explotar. Y hay que atreverse también a probar cosas, a hablar, yo digo, con médicos, cardiólogos, con donde sea que uno tenga la dolencia, ¿no? Y atreverse a probar también, a desafiar al miedo, decir, bueno, y a ver, ¿y si me muero? Bueno, ¿y si me muero qué pasa? Pues no pasa nada. Seré una de las miles de personas que mueren por día en el planeta Tierra, es lo más natural del mundo. O sea, morir, en realidad voy a morir. Uno puede probar, bueno, a ver, si me muero, y no se muere, y no pasa nada. Entonces también hay que, no sé, un poco poner el pecho, ser un poquito valiente, un poco más valiente, poner coraje, poner el corazón, atreverse un poquito, buscar cosas para hacer, para mantener entretenida la cabeza en vez de tener tanto el tiempo el foco puesto en uno, en las pulsaciones, en la presión, en tomarse tantas veces la presión arterial. No, empezar a poner el foco en otras cosas, en cosas lindas, y no en uno, no tanto en uno y en los problemas. Buscar ayuda en un terapeuta, ayuda psicológica o terapias alternativas, hablar con médicos, hacerse chequeos, hacerse análisis de sangre. Si uno cree que el cuerpo de uno está fallando, chequearlo. Y meditar también, meditar es una herramienta, pero bueno, meditar es una herramienta muy potente, tenga uno ataques de pánico o no, tenga uno estrés o no, uno esté bien o mal, meditar siempre es regresar a casa. El miedo es futuro, es una carga tremenda de futuro, y uno no está con los pies en la tierra, uno está viviendo una pesadilla despierto, uno no está conectado con los sentidos, con lo que ve, con lo que oye, uno está en la cabeza y la cabeza está en el futuro, una fantasía de un futuro horrible, horrible. Así que bueno, es eso, se puede salir de los ataques de pánico, eso es una buena noticia, no es imposible ni súper difícil. Lo que hay que tener la certeza es que si uno sigue haciendo lo mismo, va a seguir obteniendo los mismos resultados. O sea, no puedo esperar un resultado diferente si sigo haciendo siempre lo mismo. Entonces salir a caminar, lo que fuera, hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, hablar con gente, perder la vergüenza. Muchísima gente sufre ataques de pánico, gente joven de 15, 14 años, de todas las edades, de todo tipo. No hay que sentir vergüenza, ni culpa, ni nada por tener ataques de pánico o por sufrir cualquier otro tipo de problema psicológico o tener miedo. Es lo más humano del mundo, ¿sí? Así que bueno, me gustaría saber lo que piensan y yo estoy aquí disponible para responder cualquier consulta, cualquier pregunta, en lo que yo pueda. Voy a estar encantado de ayudar, de intentar ayudar. Así que bueno, espero sus comentarios. Les voy a compartir también aquí debajo, en la descripción del video, les voy a compartir una lista de reproducción de un montón de videos que me ayudaron y que me ayudan a mantenerme con los pies en la tierra, a mantenerme aterrizado, como dicen. Bueno, espero que estén bien, lo mejor posible, y les mando un saludo. Hasta luego.